que te duele por mala postura, que te duele porque el impacto es malo, que necesitas un masaje periódico, que dejes tu deporte y hagas pilates. Existen muchos argumentos falsos que no tienen ningún tipo de evidencia científica y que no te están dejando que te puedas recuperar, porque esto influye negativamente en tu sistema de creencias. Hoy voy a tratar 3 argumentos falsos que se dicen muchísimo, pero que no te están ayudando nada a que tú te puedas recuperar y puedas volver a hacer aquello que más te gusta, ya bien sea deporte o cualquier otro tipo de actividad. Suscríbete al canal porque voy a estar hablando sobre mitos, hernia discal, protusión, enseñar también muchísimos ejercicios para que tú también puedas, de cierta manera, poder reducir ese dolor lumbar y sobre todo entender qué es lo que está pasando con tu espalda y cuál es el camino correcto de la recuperación. Así que nos metemos de lleno, vamos con el primer argumento falso. Si yo le pregunto a 10 personas por la calle, 9 de cada 10 me dicen que sí, que la mala postura es muy relevante en la producción de un dolor de espalda. Pero ya no es algo que diga gente de a pie, es algo que dice muchísima gente profesional, a veces incluso por intereses individualistas. Quiero diferenciar 2 tipos de posturas. La que tú adquieres, es decir, tu arquitectura corporal, si tengo los hombros adelantados, chepa y demás, y por otro lado la postura que tú adoptas en una silla, o durmiendo o en cualquier otra posición. En la primera debes entender que la postura morfoestática, es decir, cómo estás tú situado, pues viéndote de perfil, viéndote pues de frente, ¿no? Al final es una adaptación que hace tu organismo sobre el entorno, sobre la gravedad que ejerces, sobre el nivel de activación muscular que tú tienes. No es más que al final tu cerebro adopta una posición o bien para protegerte de algo o simplemente para que te adaptes a la situación en concreto. Y la verdad es que este tipo de postura sí que tiene cierta relevancia en la producción de dolor. De hecho, se ha visto que en personas muy mayores pueden disminuir su dolor cervical porque con el paso de los años tienden a aumentar su curvatura cifótica y sobre todo con trabajo de tracción han sido capaces de poder revertir la postura en cierta medida y también el dolor. Pero debes de saber que un dolor se debe a múltiples factores, no solo por la propia postura estática que tú tienes. Y como ya he adelantado, esto no es algo que se corrija yendo a quiroprácticos, a chamanes, no. Esto precisamente se corrige a través del entrenamiento de fuerza, entrenando la musculatura más necesaria para poder generar ese tipo de cambios. Como por ejemplo, todo lo que es la musculatura posterior de la espalda ayuda muchísimo a corregir ese tipo de posturas. Es cierto que el factor de temporalidad, si tú por ejemplo tienes un trabajo muy sedentario y no haces ningún tipo de trabajo para compensar de cierta manera esas posturas nocivas de estar 8 horas en la oficina, eso al final genera pues una postura adaptativa, por la típica de cabeza adelantada, hombros hacia adelante, pero esto se ha visto más que repercute en todo caso a nivel cervical que a nivel lumbar. Así que así de simple, o sea, necesitas entrenar para mejorar esa postura morfoestática. Pero ¿qué hay del otro tipo de postura? La postura que tú adoptas en una silla. Pues bien, repite conmigo, no existe per se una mala postura, existen posturas. Y lo más importante que te tiene que dar claro antes de nada es que no hay ninguna postura perfecta, ninguna postura que sea especialmente mala. El problema normalmente está en el factor de temporalidad, el tiempo que pasas en una misma postura. Como he comentado antes, tirarte 8 horas sentado en la oficina es donde de verdad estaría el problema. Pero no solo por el hecho de la postura, de la adaptación que se genera, sino porque al final eres más sedentario. Sabemos que si eres sedentario vas a tener más probabilidades de tener dolor y seguramente hay otros factores de salud que no estés controlando adecuadamente y que también puedan, en definitiva, a largo plazo producir más dolor de espalda. Si tuviera que decirte, lo peor sería que no entrenaras, que estuvieras 8 horas sentado en la oficina y luego llegas a casa y estás sentado en el sofá viendo la tele, además crees que la postura es mala. Ahí es donde de verdad está el problema. Otra cosa curiosa y que puede explicar que a ti te moleste, por ejemplo, el cuello cuando pasas tiempo sentado en la oficina, es que se produce una fatiga muscular. En definitiva, al no haber movimiento, digamos que hay zonas, hay fibras musculares que se fatigan por mantener esa posición, generando un entorno de hipoxia. Ese entorno de hipoxia, que tiene poco aporte de nutrientes, eso puede producir que tengas algo de molestia. Si a esto le acumulamos que a lo mejor haces un gesto del que no estás acostumbrado, te puedes quedar enganchado de la espalda, y esto es lo que explica realmente que estar en una postura demasiado tiempo luego puede generar esas molestias de cuando llevas pues mucho tiempo sentado. Quiero hacer un pequeño bonus track y es el problema de también estar
pensando constantemente en la postura. Si tú eres una persona que cree que adoptar malas posturas es malo, lo que vas a provocar es que se incrementan los pensamientos catastrofistas. Es que me va a molestar la espalda, es que esta postura, es que este tipo de trabajo me genera mucha molestia. Esto normalmente suele ir acompañado de generar un concepto que se llama hipervigilancia, que no es más que tu cerebro está muy pendiente de todo movimiento que realizas. Esto, cuando has pasado por episodios de dolor, suele aumentar. ¿Esto qué es lo que provoca? Un aumento de la sensibilidad del sistema nervioso central, lo cual hace que pueda producirse con mayor facilidad un aumento de dolor ante estar mucho tiempo sentado en una posición o hacer cualquier gesto de la vida cotidiana como puede ser agacharte. Eso, por supuesto, genera dolor y lo que hace es alimentar este círculo vicioso de tengo malos pensamientos, estoy más vigilante ante cualquier movimiento, a todo esto no estoy entrenando, aumenta la sensibilidad del sistema nervioso y por lo tanto tengo más dolor. Y es la pescadilla que se muerde la cola. Así que te doy unos pequeños consejos. El primero de todos, entrena. El segundo, no estés tan pendiente de la postura ni te preocupes en exceso por ella. Preocúpate de entrenar. Sobre todo, no estés constantemente sentado en la misma posición. Varía tus posturas. Si llevas, por ejemplo, media hora sentado, levántate y camina. Algo así, tan sencillo, puede valer para que el efecto nocivo de estar durante 8 horas sentado influya muchísimo. No influye en tanta producción de dolor. Y sobre todo también incrementa tu número de pasos, porque esto va a hacer que contrarrestes esas horas de trabajo sedentario. Recuerda que no hay malas posturas. La mejor postura es la siguiente. Muévete. El impacto es malo para tu espalda. Si yo le pregunto a 10 personas por la calle, 8 de cada 10 me dicen que el impacto, por supuesto, que es malo. Si le pregunto a médicos, 10 de 10. Y si le pregunto a un quiropráctico, te dirá que 12 de 10. Así tienen negocio. ¿Tiene sentido que se prohíba el impacto? Hombre, si estás en una fase aguda de dolor y vas al médico, pues por supuesto te va a decir que cuidado con el impacto porque te puede aumentar el dolor y podemos tener más daño. Y hasta ahí, si estás en fase aguda de dolor, pues tiene cierto sentido que tu médico te recomiende eso, pero de manera estable, de manera general, ¿el impacto es malo? Pues la verdad es que no. Debes entender que esas prohibiciones pues deberían de ser pasajeras en función del momento en el que tú te encuentres, pero sí, como norma general, no es que sea malo, es que es contra natura, o sea, tú necesitas que tu disco intervertebral se mueva, reciba carga, tenga impacto, por supuesto que un impacto controlado, pero es natural para el disco que haya impacto. La compresión tan famosa es buena. Pero ¿sabes de verdad por qué este argumento es falso y es lo peor de todo? Que tú eres una persona que te gusta correr y te dicen, no corras. Mejor haz pilates, haz natación, porque ya a tu edad, con lo que tú tienes, pues el impacto es malo. Y es que no es cierto. Y de verdad que es algo que a mí me da muchísimo coraje, porque no se ha demostrado que esto sea así. Ahora te voy a enseñar unos estudios. Pero es que, joder, tenemos una vida. A ti te gusta correr, te gusta jugar a pádel, te gusta hacer crossfit, me da igual. ¿Cómo vas a dejar de hacer una actividad que te apasiona para hacer esto que tampoco ha demostrado que sea mejor que cualquier otra cosa? En la vida hay que hacer lo que uno quiere, hay que generar el entorno para poder practicarlo y ser feliz. Como dice Will Smith en la película de En busca de la felicidad, no dejes que nunca nadie te diga que no puedes hacer algo. Ya te digo yo que este tipo de argumentos no son correctos. Hazme caso a mí, de verdad, que sí que puedes volver a tu deporte, pero evidentemente hay que hacer las cosas bien. Tiene que haber una correcta adaptación y fortalecimiento para que tú puedas correr. Y es que probablemente pienses que sí, que correr es malo y más porque te lo dice un médico. Hay varios estudios que han demostrado que deportistas que realizan ejercicio aeróbico como correr, o en caso también de ciclistas donde encima hay una posición de flexión de columna y también reciben cierto impacto de las amortiguaciones, tienen los discos intervertebrales más sanos y a más deporte hacían, más sano aún. Lo que de verdad mata la salud de tu disco es el sedentarismo y los hábitos nocivos. Ahí es donde está el verdadero problema. Y es que esto tiene todo el sentido del mundo. Tus vértebras, tu disco necesitan carga, necesitan impacto, porque precisamente a través de esa compresión es cuando las sustancias que nutren el disco intervertebral penetran en el mismo, haciendo que se pueda, evidentemente, alimentar y por lo tanto que no se degenere. ¿Qué fomenta la degeneración? No moverse. Precisamente, ¿qué fomenta que de verdad funcione correctamente? Que te ejercites, que haya compresión, que haya carga sobre tu espalda. Así que no es cuestión de prohibir, es cuestión de adaptar, entender en qué fase te encuentras de la recuperación y luego poco a poco
hacer que tu organismo se vaya adaptando, se vaya haciendo más fuerte para las actividades que luego tú le vas a exigir. Evidentemente tiene que ser con progresión, con principios de sobrecarga, pero te tiene que quedar clarísimo que en líneas generales no. El impacto no es malo para tu espalda. Y una vez dicho este argumento, nos vamos con el tercero, que es muy similar a este caso. Coger pesos daña tu espalda. Este es el siguiente. Si pregunto por la calle, 5 de cada 10, está un poquito más concienciada la gente de que realmente coger pesos no es malo, pero siguen habiendo unas creencias un poquito negativas al respecto y vamos a hablar sobre ello. Y vamos con una idea muy simple. Tu organismo es adaptable, no eres un coche. A medida que yo te voy dando carga, te voy dando estímulo, tú te vas adaptando a las nuevas exigencias de tu día a día. Es decir, una persona que no se mueve, que hace muy poco ejercicio y que además se alimenta mal, irá incrementando el aumento de peso, irá perdiendo masa muscular. Su cuerpo se va adaptando al estímulo que tú le vas ejerciendo. De lo contrario, si eres una persona físicamente activa, que come sano, come limpio, se mueve mucho a lo largo del día, te vas a adaptar pero hacia bien. Incluso muchas veces hay muchas personas que dicen que no puedes alcanzar mejores versiones a medida que cumples más años. Yo he conocido muchas personas que con 40 años estaban en un estado de salud deplorable y cuando han llegado a los 50 con buenos hábitos están mejor que incluso cuando tenían 30 años. Evidentemente una persona con 30 años en su prime, pues va a estar mejor que una persona de 50 años en su prime, pero siempre puedes mejorar, siempre puedes revertir la situación, contrario a lo que nos han dicho siempre. Y explico todo esto porque con lo de coger pesos lo vas a entender muy bien. Existe un concepto a nivel biológico que es el concepto de homeostasis. La homeostasis básicamente es las herramientas que aplica tu organismo para mantenerte siempre dentro de unos niveles. Y lo voy a explicar con algo súper sencillo. Tu temperatura corporal está aproximadamente entre los 36 y los 36 grados y pico. Cuando tú empiezas a hacer ejercicio, tu temperatura corporal aumenta y te está yendo hacia el tramo superior. Por eso te pones rojo y te pones a sudar. Sudar es un mecanismo de termorregulación, es decir, en el momento en el que tu temperatura aumenta, tu sistema lo que hace es producir sudor. Cuando sudamos, el agüita que se queda en nuestra piel se evapora y produce frío, lo cual hace que la temperatura corporal baje. Algo similar ocurre cuando tenemos más frío. Cuando bajamos de esos 36 grados, tu musculatura empieza a moverse, empiezas a tiritar. Lo que ocurre es que esos movimientos involuntarios a nivel muscular aumentan de nuevo la temperatura corporal y entonces hace que siempre te mantengas en esos rangos, en esa homeostasis. Entonces debemos entender, si eres tú una persona que evitas coger pesos, vas a perder fuerza. A su vez, esto va a hacer por consecuencia que pierdas masa muscular y luego que pierdas masa ósea. Si tienes una masa ósea lamentable, pero lo que suele pasar es que pueden haber más probabilidad de fracturas y esto pues de cierta manera te lleve más hacia la incapacidad y a la pérdida de autonomía. Entonces, cuando tú empiezas a entrenar en el gimnasio, siempre cuando tú entrenas se genera una fatiga y luego tu cuerpo se adapta. Se genera una fatiga y tu cuerpo se adapta. Si tú lo que haces es dejar de moverte, dejar de aplicar fuerza, al final tu organismo se va a adaptar a la baja, porque va a decir, oye, no me estás exigiendo apenas nada, ¿para qué quiero tanta masa muscular? Entonces tu cuerpo hace que cada vez pierdas más masa ósea, más masa muscular, porque no la estás trabajando, no la necesitas. Sin embargo, si yo te empiezo a dar más peso, va a hacer que, por ejemplo, a partir de este punto sigamos en una línea ascendente. Esto es importante porque una de las cosas para que tú tengas una espalda sana es que tengas una buena musculatura, porque de cierto modo si tienes una hernia, una protusión, protege, absorbe carga esa musculatura y muchas otras cosas que tiene el músculo, pero esto va a hacer que de cierta manera tu espalda se haga más fuerte, se haga más sana y esto te ayude en parte a reducir el dolor. Por lo que si no coges pesos, lo que va a pasar es que vas a perder una adaptación de tu organismo y esto es un caldo de cultivo muy fuerte para seguir teniendo dolor de espalda. Algo muy típico que ocurre, persona que no tiene un buen estado de salud pero de repente tiene que hacer una mudanza para ayudar a un familiar y haciendo la mudanza se queda enganchado de la espalda. ¿Por qué? No estás nada acostumbrado a hacer ese tipo de esfuerzos y por lo tanto, ¡pam!, tienes una recaída y hace que te tires un mes enganchado de la espalda. Porque lo que pasa es que tu nivel está aquí, pero de repente hay una exigencia muy grande y sobrepasas el límite de tolerancia superior y por lo tanto
tienes esa recaída, ese aumento de dolor. Y ahí nos metemos en un círculo vicioso bastante jodido. En cambio, si eres una persona que físicamente estás bien, estás fuerte, vas al gimnasio, seguramente no te quedes enganchado de la espalda haciendo ese exceso de carga. Otra cosa que ocurre con no coger pesos es que aumentan tus creencias negativas. Si crees que coger peso es malo, no lo vas a coger, te vas a desadaptar. A la mínima que cojas algo de peso, te vas a quedar enganchado de la espalda y vas a estar siempre en ese círculo vicioso. Pero es que esto además también incrementa esa hipervigilancia, ese aumento del sistema nervioso central, ese miedo, y por consecuencia también puede aumentar tu dolor. Por eso hay que acostumbrarse a coger pesos, porque entiende que tu cerebro no sabe si estás cogiendo una mancuerna, estás cogiendo a tu perro, a tu hijo en brazos, estás cogiendo un objeto pesado como puede ser una caja llena de trastos. Entonces tú tienes que estar preparado para la vida. Si no estás preparado para la vida es cuando empiezan a venir esos problemas de dolor de espalda. Así que no, coger pesos no daña tu espalda. Todo lo contrario, precisamente hace que esté más fuerte y más preparada para las exigencias de la propia vida. No creerte este argumento es una de las cosas más importantes que puedes hacer para poder recuperarte de un dolor de espalda. Así que ya está, hasta aquí estos 3 argumentos y muchísimos más, pero estos me parecían bastante importantes y relevantes que se te vayan de la cabeza ya cuanto antes, porque están lastrando de verdad tu recuperación. Así que nada, muchas gracias por haber estado viendo este vídeo. Te recuerdo, suscríbete al canal para, bueno, pues para apoyarme, pero también para que tú también puedas aprender más cosas acerca del dolor de espalda, de hernia discal, y que puedas, en definitiva, también por tus propios medios poder poner frente a ese dolor tan incapacitante. Nada más, nos vemos en futuros vídeos. Un abrazo.